Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, porque precisamente cuando vivimos situaciones inciertas de alcance local y mundial, proponemos con la colaboración de docentes universitarios abordar en media hora un tema de la vida cotidiana para repensar la existencia humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Miguel Iván Chavarría Parreño. Él es doctorado de Estado en Estudios Políticos por la Escuela de Altos Estudios de París, Francia. Tiene una maestría en Filosofía Política por la Universidad Católica de Lovaina. Es docente de la PUCE desde hace 22 años, docente de Flaxo, Ecuador, y del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, Miguel. Buenos días, Edison. Buenos días, Tito. Gracias por esta oportunidad, una vez más, para poder conversar, dialogar en torno a algunos temas muy fundamentales de lo que podemos llamar la condición humana. Esta semana comenzamos con Miguel Chavarría Parreño una serie de conversaciones acerca de tres conceptos: labor, trabajo y acción, de los cuales conocemos muy poco, sobre todo sus relaciones y significados. Para ello, esta primera conversación de la serie de 4 nos servirá de introducción a la temática. Luego continuaremos una conversación por semana acerca de labor, trabajo y acción. Y lo haremos en los 3 segmentos: vida cotidiana, miradas filosóficas y qué más encontrar. Pasamos entonces a filosofía y vida cotidiana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Como lo habíamos anunciado, en vida cotidiana preguntamos a Miguel Chavarría Parreño, ¿qué nos puede compartir que nos sirva de introducción acerca de labor, trabajo y acción vista desde la vida cotidiana? Gracias por la pregunta, Edison. Creo que la pregunta es muy importante para poder situar algunos elementos. Mira, la primera cuestión es plantear una pregunta que a veces muy pocos nos hacemos, a veces, o que suena a veces también muy rara. Todo el mundo hace, todas las personas normalmente en su diario vivir, hacen actividades. La pregunta no es qué es lo que hace cada persona, porque eso sería una pregunta infinita. Imaginen la cantidad de personas. Pero aquí la pregunta es otra, un poco distinta, como siempre se ha planteado desde la antigüedad. ¿Qué es lo que hacemos cuando actuamos? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hacemos cuando actuamos? ¿Por qué esta pregunta? Porque esta pregunta nos permite situar privilegios o jerarquías o
mayores o menores importancias que hemos dado a una actividad o a otra. Ese es el punto. Entonces, ese es el ámbito en el que yo voy a tratar digamos, plantear algunos temas. La cuestión es que nuestras sociedades ahora, por ejemplo, hacen un elogio de la labor productiva, del trabajo productivo. O sea, la labor entendida siempre como producción, siempre. O sea, casi no podemos, nadie escapa a esta coacción que siempre nosotros, todos los días, se nos pide hacer algo como productivo, fabricar algo de manera productiva como tal. Pero esta situación en la que estamos es herencia de algo, y lo que yo quiero esclarecer, herencia de una tradición, no solamente herencia, sino cambios en esa tradición que han existido. Entonces, miren, la obra de Marx, que es el gran filósofo, llamémoslo así, de la labor, para él elogiaba, siguiendo también una tradición moderna, desde Vico, el hacer cosas, el producir cosas. Pero esta tradición lo que hace es tratar de invertir, de cambiar otra tradición muy antigua que ya desde la antigüedad desde la antigüedad griega, porque en ella nosotros encontramos algunos elementos completamente diferentes. Y yo quisiera ahora, aun cuando es complicado porque, digamos, hay mucha tradición, hay muchos autores, doctrinas, pero voy a tratar de abrirme paso no solamente a través de autores, sino de mentalidades, épocas, diferencias de épocas para poder comprender. Entonces, son tres actividades fundamentales. Actividades consideradas que casi nunca hacemos diferencias entre ellas. Para nosotros el trabajo es fundamental y el trabajo productivo, pero nosotros no hacemos diferencias. Y eso es lo que yo quisiera invitarles a quienes nos escuchan a una reflexión sobre esto. Y al mismo tiempo, si hablamos del trabajo, de la acción política, por ejemplo, estamos ante otro nivel, ante otro orden que ya en la antigüedad se vio y nació, que fue lo que podemos llamar la vida contemplativa. ¿Cuál es la relación de la vida contemplativa con aquella labor de producir una mesa, por ejemplo? Es por eso que, y cómo surgió estos elementos, cómo surgieron estos elementos, cómo fueron cambiados, pero no completamente cambiados en la modernidad. Hay cambios, pero se mantuvo el esquema. ¿Y qué sucedió con ese orden de la vida contemplativa, la vida teórica, que fue que dio inicio a la filosofía en el mundo antiguo? ¿Qué ha sido para nosotros ahora? Entonces, eso es lo que yo voy a plantear, aun cuando espero que lo logre de la manera más sencilla, porque es preguntarse qué hace la gente cuando actúa. Ese es el punto. ¿Y qué significa la vida contemplativa? La vita, para emplear una palabra latina, la vita contemplativa, que fue un verdadero descubrimiento, sin lo cual, sin ese descubrimiento, no habría podido, digamos, fundarse la filosofía y el pensamiento. Pero vamos a ver las relaciones complejas, cómo en un tiempo se obliteró un orden, el orden de la acción, del trabajo, de la labor. Bueno, quizás Edison quiere plantearme alguna pregunta sobre esto.
Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Prácticamente ya hemos ingresado al segmento Miradas Filosóficas y lo que diríamos es algunos elementos ya nos ha señalado esta necesidad de distinguir, de reconocer esta herencia, esta historia de estos tres términos, pero nos gustaría si se podría profundizar por qué esta introducción o presentación de labor, trabajo y acción es tan importante desde la filosofía. Ya. Ok, primero porque es muy importante, quizás desde el punto mayor que el pensamiento antiguo le ha dado importancia, le ha dado validez, le ha dado vigencia, y también el pensamiento moderno y nuestras formas actuales. Por ejemplo, es importante pensar que para nosotros, nuestra mentalidad, voy a poner solamente un ejemplo, porque no voy todavía a entrar a explicar cada una de ellas, porque eso corresponde para otras emisiones, más profundamente lo haré en su momento. Pero, por ejemplo, la acción política, la acción, que el mundo antiguo siempre pensó como acción política. ¿Por qué acción política? Porque era una acción con respecto a los otros, que conformaban una comunidad política. En cambio, para nosotros, esa acción política ha llegado a tener casi un significado muy similar al significado del trabajo. Creemos que la acción política es equiparable con la acción del trabajo. Por eso es que le pedimos a la acción política que actúe como cuando el carpintero fabrica una mesa. Y creemos ahora en nuestra mentalidad que la acción política debe producir desde constituciones, leyes, fabricar leyes, constituciones y regímenes políticos, como el carpintero o el zapatero producen una mesa o zapatos. Esta es nuestra situación actual, así la vemos. Es casi... pero esto se originó en algún momento determinado. Lo importante aquí es hacer un retroceso hacia atrás para ver los momentos en que cada una de estas mutaciones, metamorfosis, se originan y para ver en la situación en la que nosotros estamos. Por eso me gustaría plantear desde la antigüedad cómo se fueron, digamos, situando esta vida contemplativa. ¿Qué es la contemplación? ¿Y qué es la vida activa como tal? Eso podría responder Edison por el momento. Sí, precisamente eso estaba por preguntar. ¿Cuál es la historia de las relaciones entre estos términos? Porque me parece que eso nos va a orientar mucho. Exactamente. Bueno, para poder situar el problema de estas tres distinciones, labor, trabajo y acción, es necesario remontarnos a los tiempos quizás prefilosóficos. Y ahí tenemos algunos documentos muy antiguos. Por ejemplo, la Ilíada de Homero, los documentos homéricos, la epopeya, los poemas antiguos. Ahí hay un momento en que la acción en una batalla, en una guerra, de un héroe, la acción como tal se equipara con la palabra que se dice, casi que
la palabra tiene el mismo significado que la acción, el mismo significado que, digámoslo así, lo que puede la palabra revelar. Palabra y acción son lo mismo. Nosotros tenemos una historia muy larga cuando se han separado la palabra y la acción. En este momento, nosotros tenemos, en este momento de la acción, en el momento de una acción política, tenemos no una teoría especulativa, no la contemplación. Tenemos algo que es importante, la tragedia, una teoría que podemos llamarlo una forma de comprender el mundo a través de la tragedia. ¿Por qué la tragedia? La tragedia antigua, el teatro trágico, pone en relación la palabra considerada como acción, solamente que el mundo moderno va a separar la palabra como algo incluso que llega a ser propio, que no tiene sentido o que es más importante la acción como tal. Entonces, tenemos este primer gran momento. Ahora, un segundo momento es sobre todo con Platón, que es el que funda la filosofía. Él invierte ese orden y le da una jerarquía y una preeminencia mayor a la vida contemplativa, lo que él llamaba el bios teoréticos, la vida contemplativa. La vida contemplativa que es contemplar la quietud del ser. Y todas las actividades, la que realiza el médico, la que realiza el artesano, la que realiza el esclavo, no son sino actividades jerárquicamente inferiores, pero que ayudan a que esta actividad contemplativa tenga vigencia y tenga mayor importancia. Ese es el momento platónico. El momento platónico introduce, y la filosofía se funda con este hecho de una distinción radical entre la vida contemplativa de algunos individuos que están exentos de las necesidades. Son los filósofos. Exentos, ¿por qué? Porque ellos, evidentemente, ellos eran propietarios de esclavos y eran los esclavos quienes realizaban el trabajo. Y el trabajo de los esclavos es visto como un trabajo necesario para vivir, sin el cual no se puede vivir, pero que tiene, pero que es un trabajo que alimenta, que condiciona esta vida contemplativa. Entonces, tenemos ya la filosofía, tal como nosotros la conocemos, nació así. Y nació con este hecho, darle importancia, una jerarquía mayor a la vida contemplativa, contemplar las esencias, aun cuando esa vida estaba condicionada por el hecho de que la labor, el trabajo y la acción, aquí la acción se disminuye y se identifica con la producción artesanal. Esa acción, ese trabajo y esa labor no eran sino condiciones previas para que exista de manera jerárquicamente superior la vida contemplativa. Con el cristianismo, en cambio, nosotros tenemos una reafirmación de este esquema. ¿Por qué? Porque el cristianismo no inventa este orden jerárquico contemplativo, sino que lo agrava mucho más, lo reafirma, mediante la idea, su creencia en un más allá. Entonces, la vida en espera de un más allá, que no se sabe dónde está, tiene más importancia y está en función de ese más allá que todas las otras actividades que nosotros realizamos, que no son sino preparatorias para, digámoslo, para esa vida del más allá. Pero aquí, en cambio, la verdad es
con el cristianismo es vista como una revelación. No es el trabajo de algún intelecto, de algún entendimiento por conquistar la verdad de algo, sino que el cristianismo añade la verdad como una revelación hacia el hombre. Y en la época moderna nosotros tenemos un cambio, aparentemente un trastocamiento de dos grandes pensadores que hay que tomarlos directamente, Nietzsche y Marx. ¿Por qué lo tomo a Marx? Porque todos sabemos que la obra de Marx gira en torno al trabajo. Pero ¿cómo se presenta aquí? ¿Cómo se presenta el problema digamos, de la labor? O porque es un filósofo de la labor. Siguiendo una tradición desde Vico, Jean-Baptiste Vico, desde el Renacimiento, la modernidad plantea que el producir, el trabajo, la labor es siempre innecesario y fundamentalmente valorado como labor o valorada como labor productiva, es lo que ya trataba de decirles. Y siempre, por eso es que Marx condenaba todo consumo ocioso, porque no lo consideraba como labor. Eso lo dice en El Capital. Labor, trabajo, no es el simple consumir, sino la producción. Esto no es sino una consecuencia de esta mentalidad, de este pensamiento que se inaugura desde el Renacimiento, que cree que la historia es hacer, producir algo. La historia no es sino el hacer algo, como por ejemplo, hacer mediante la revolución una sociedad sin clases. Nosotros aquí tenemos entonces una equiparación de la acción política, que es la revolución, exactamente igual, bajo el mismo esquema del producir, de la labor. Y la mentalidad moderna, lo que nosotros tenemos en ella, es que siempre nos invita a la producción. Nosotros somos seres productivos porque producimos algo, porque fabricamos algo. Caso contrario, lo demás es absolutamente, digámoslo así, no tiene importancia. Entonces, estamos ante esta situación que equipara la política, la acción política, ya le voy a explicar todo lo que desde la antigüedad significa en su momento, no ahora, la acción política. Pero en el mundo moderno nosotros creemos que la acción política siempre tiene que llevar a un fin que sea visible, productivo o producido por una actividad como es la actividad del trabajo, por ejemplo. No sé, Edison, si tienes alguna pregunta para poder avanzar. De hecho, ahí me parece que en este breve resumen histórico, también estaría presente esta separación ya no solamente entre vida contemplativa y vida productiva, sino también lo que ahora se está reconociendo como muy importante, que es la vida del cuidado, tanto del cuidado de sí como del cuidado de los otros, y que está siendo reivindicada fundamentalmente por los distintos feminismos, y que nos dicen eso. Hay una jerarquía, hay una separación, hay un no reconocimiento, porque eso tiene que ver con algo que es mucho más interesante, que es si una sociedad no se reproduce, desaparece. Y justamente el cuidado es encargarse de la reproducción social. Exactamente. Que, Lo que supone, por ejemplo, en la noción que ahora se emplea y que es muy frecuente, y que ya conocieron también los antiguos, el cuidado de sí. Partamos primero con este hecho. ¿Qué significa? ¿Qué supone el cuidado de sí? El cuidado de sí mismo, por ejemplo, desde su salud mental, desde su dietética, desde su gimnástica, en general, un cuidado. Pero no es solamente eso.
la cuestión es que este cuidado de sí y todo lo que hacemos en torno al cuidado de sí supone darle valor al individuo que ya no está dependiendo o coaccionado de una colectividad que le impone normas, restricciones, hábitos sobre él. Es la liberación, es el descubrimiento del sí mismo, como se diría en inglés, del self, del yo mismo como tal. Para que haya un cuidado de sí, para que cada uno asuma este cuidado de sí o este hecho, significa que la sociedad ha permitido que haya una individualidad libre, independiente, autónoma. Yo no sé en qué medida, o sea, la autonomía, la libertad y todo aquello que nosotros valoramos sea lo más adecuado, porque eso también ha conducido a fenómenos de masas. El individuo libre, independiente, autónomo, no es sino el hecho de la constitución de una sociedad de masas como tal. Porque la libertad así, pregonada como liberalismo lo hace, lleva a constituir una sociedad de masas. ¿Por qué? Porque cada uno no hace sino cuidarse o atender a sí mismo con respecto a los otros. Los antiguos tenían la noción del cuidado de sí, esquesis, si mal no recuerdo esa expresión, pero era siempre en torno a la comunidad, porque la comunidad política nos daba un sentido político. Ese es el punto. La comunidad política de los otros recibíamos la valoración, recibíamos de los otros, recibíamos en sí mismo, digamos, el hecho de mirar y de ser mirados, escuchados y y escuchar a los otros. Es una situación completamente distinta en nuestras sociedades, porque el individuo ahora, el cuidado de sí mismo, significa a la larga formas de autonomía que nosotros reivindicamos. Es en el derecho al cuerpo que reivindica el feminismo. No es un derecho muy abierto completamente, pero no es sino una valoración de cada individuo considerado como tal, como individuo. Eso es algo completamente propio de nuestra mentalidad como tal. No sé si te referías a eso, Jason, como tal. Sí, sí. De hecho, también está ahí todo lo que tiene que ver con el cuidado de los otros, que tiene que ver mucho con cuidado de la infancia, el cuidado de la vejez, el Exactamente. cuidado de los enfermos, y va incluyendo luego lo que es la educación, todo el aprendizaje es parte del cuidado, porque se requiere reponer trabajadores productivos, se requiere reponer ciudadanos, y eso se da en distintos ámbitos. La misma familia en cualquiera de sus versiones, la escuela, la Exactamente. universidad, el trabajo, el Sí. descanso, o sea, en todo se va dando esta cuestión del cuidado. O sea, no es solamente el cuidado de sí, Sí, de sí. Sí, individual. de acuerdo. Pero no es solamente, digamos, bajo la coacción de que sean productivos, sino el cuidado de las personas mayores, por ejemplo, de cierta edad, enfermos terminales o de cierta edad en general. Significa al mismo tiempo también un cambio en la mentalidad, un cambio en el sentido de que no que sean productivos como tales, sino al mismo tiempo que puedan, que hay que darle, puesto que nuestra sociedad se articula sobre el trabajo, son sociedades del trabajo, y el trabajo como sinónimo de juventud, como sinónimo de una edad juvenil,
al mismo tiempo también es un reconocimiento de esta curva en la edad y en la progresión de cada individuo. Pero, ¿a qué nos va a llevar eso? No podemos todavía visorar. Lo que quería decir es que al mismo tiempo las formas modificatorias del trabajo que ahora se plantean, no en nuestro medio, porque nuestro medio es trabajar más y más de 40 horas, son todas las políticas empresariales, pero es más la producción. En cambio, en otros lugares del planeta se plantea la reducción del trabajo, al mismo tiempo que también la presencia de la robotización, de la inteligencia artificial en el trabajo, va a producir cambios como tales. Y es obvio, una sociedad quiere liberarse del trabajo de algún modo. Y de lo que significa el encadenamiento y el sentido, digamos, nocivo para la salud de lo que significa el trabajo como tal. Tú sabes muy bien, todos lo sabemos, quienes llevamos un cierto tiempo trabajando y sabemos lo que eso significa como tal. Pero entonces hay formas ahora de cómo librarse del trabajo, poder vivir bien, o entre comillas bien, pero sobre la base de una extensión del trabajo. Bien, muchas gracias, Miguel. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Miguel Chavarría Parreño, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, las próximas emisiones con Miguel Chavarría irán revisando una a una labor, trabajo y acción. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.